Imagínese un mundo antiguo, lleno de vida, donde los árboles eran inmensos, los ríos corrían puros y la gente vivía durante siglos. Pero, poco a poco, este escenario perfecto fue siendo empañado por la violencia y corrupción de la humanidad. Era una época donde la creación estaba en su apogeo, pero el corazón del hombre se alejaba de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en esta historia de la Biblia, el diluvio. Una época donde el mundo estaba sumido en la violencia y los corazones de las personas estaban lejos de Dios. Pero, en medio de la oscuridad, había un hombre diferente, un hombre justo. Noé lo eligió para una misión desafiante, construir un arca y preservar la vida en medio del caos que vendría. Este es el escenario de la historia que vamos a contar hoy. ¿Qué provocó realmente el diluvio? ¿Quién fue Noé y por qué fue elegido? ¿Y cómo permaneció presente el amor de Dios en medio del juicio? Veremos cómo Noé siguió fielmente las instrucciones de Dios, soportó años de construcción y se preparó para lo que estaba por venir. Cuando llegó el diluvio, el arca fue cerrada, protegiendo a Noé, su familia y los animales mientras la tierra era transformada por las aguas. Estén atentos, esta historia los involucrará. Hubo un tiempo en la tierra en el que las cosas eran muy diferentes a como las conocemos hoy. La gente se había alejado tanto de Dios que el mal parecía dominarlo todo. Las ciudades estaban llenas de violencia, las relaciones estaban marcadas por la traición y ya nadie estaba interesado en hacer lo correcto. El amor, la compasión y la bondad que Dios quería ver en su creación parecían haber desaparecido por completo. Imaginemos un mundo donde, desde la mañana hasta la noche, la gente solo pensara en hacer el mal. No había lugar para el perdón ni para ayudar a los demás. Los más fuertes explotaban a los más débiles, la violencia era común y todos los corazones se endurecían. Dios, que creó el mundo con tanto amor, miró esta situación con gran tristeza. Él, que siempre quiso que el hombre viviera en armonía con él y con la creación, ahora veía cómo el pecado lo había envenenado todo. La Biblia nos dice que vio Dios que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era siempre solo malo. Génesis 6:5. Dios, siendo justo, sabía que no podía permitir que este mal siguiera creciendo sin límites. El mundo, tal como era, necesitaba un nuevo comienzo. El pecado se había extendido tanto que la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios. Sabía que para salvar la creación del caos total, tendría que actuar. Pero en medio de este oscuro escenario, había una luz. Un hombre, solo uno, que todavía seguía el camino de Dios. Noé era diferente a todos los que lo rodeaban. No fue influenciado por el mal que lo rodeaba. Al contrario, buscó vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Era justo y fiel, y su vida lo reflejaba. La Biblia dice que Noé caminó con Dios, Génesis 6:9. Mientras que todos los que lo rodeaban eligieron el camino del pecado, Noé eligió caminar en justicia. Dios, que siempre ve el corazón, vio el corazón de Noé y encontró en él una persona digna de confianza. Noé no era perfecto, pero era obediente y quería hacer el bien. Fue entonces que Dios tomó una decisión importante. Destruiría el mal que había contaminado la tierra, pero salvaría a Noé, su familia y algunos animales para que el mundo pudiera tener un nuevo comienzo. Dios le dijo a Noé que enviaría un gran diluvio, una lluvia tan intensa que cubriría toda la tierra. Esta inundación limpiaría la creación de toda corrupción y violencia. Pero, para que Noé y su familia se salvaran, Dios le dio una misión: construir un arca, un barco enorme que los protegería del diluvio. Noé, al recibir este mensaje, no lo dudó. Creyó en la palabra de Dios a pesar de que nunca antes había visto algo parecido a una inundación. Noé sabía que obedecer a Dios era el camino correcto, así que comenzó a trabajar en el arca. Aunque la gente que lo rodeaba se burlaba de él, Noé se mantuvo firme. Pasó años construyendo el arca, siguiendo cada detalle que Dios le había dado. Mientras Noé trabajaba, el resto del mundo continuaba en su maldad, haciendo caso omiso de las advertencias. Ignoraron las palabras de Noé y no prestaron atención a su obediencia a Dios. Pero Noé y su familia siguieron adelante, confiando en que Dios cumpliría su palabra.
Esta inmensa construcción sería un lugar de refugio durante la destrucción venidera. Dios le dijo a Noé: hazte un arca de tablas de ciprés, le harás compartimentos y la sellarás con betún por dentro y por fuera. Ordenó que el arca tuviera 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Estas dimensiones gigantescas demostraron la gravedad de la situación y el cuidado de Dios al proporcionar un medio de salvación no solo para Noé, sino para toda la creación. Aunque la tarea parecía imposible, Noé no cuestionó el llamado de Dios. El arca tendría 3 pisos, y cada piso estaría dividido en compartimentos para albergar a los animales, la comida y, por supuesto, a la propia familia de Noé. Además, Dios instruyó a Noé a utilizar tablas de ciprés, una madera fuerte y duradera, capaz de soportar las intensas lluvias y el peso del agua que estaba por venir. Noé debía cubrir el arca por dentro y por fuera con betún, un material parecido a la brea, que aseguraría que el arca fuera completamente impermeable. Con estas detalladas instrucciones, Noé supo que el arca sería una auténtica fortaleza flotante, capaz de proteger la vida que albergaría del gran diluvio. Ahora imagina el escenario: Noé, un hombre fiel, probablemente sin experiencia en construcción naval, teniendo que construir uno de los barcos más grandes de la historia, y todo con sus propias manos. Tuvo que talar árboles, darle forma a las tablas, trabajar en la estructura y asegurarse de que todo estuviera armado correctamente, según lo que Dios había dicho. Y, lo más importante, no lo hizo en un astillero con herramientas modernas, sino con los instrumentos simples que estaban disponibles en su época. Imagínense lo que fue para Noé, día tras día, cortar leña, construir cada parte del arca, mientras la gente a su alrededor lo miraba con desprecio y sospecha. No creían que se avecinaba una inundación. Después de todo, nunca antes habían visto algo así. Tal vez pensaron que Noé estaba perdiendo el tiempo, pero se mantuvo concentrado en su misión, sabiendo que estaba logrando lo que Dios le había ordenado. Además de su propia familia, a Noé también se le encomendó la responsabilidad de salvar animales. Dios le ordenó a Noé que llevara una pareja de cada especie, macho y hembra, al arca para que, después del diluvio, pudieran repoblar la tierra. Imagínese la escena, desde los animales más grandes, como elefantes y leones, hasta los más pequeños, como pájaros e insectos, todos guiados por Dios para entrar en el arca. Era una imagen de orden en medio del caos que estaba por venir, una demostración del cuidado divino por toda la creación. Y así, Noé, su familia y sus animales estarían protegidos mientras el diluvio cubriera la tierra. Dios, en su sabiduría y justicia, no solo condenó la maldad, sino que también proporcionó una manera de salvar a aquellos que estaban dispuestos a seguirlo. Noé tuvo el privilegio, pero también la gran responsabilidad, de ser el guardián de la vida en medio de la destrucción. La Biblia no menciona exactamente cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca, pero muchos eruditos creen que fueron décadas de arduo trabajo, tal vez entre 50 y 75 años. Durante todo este tiempo, Noé no solo trabajó en el arca, sino que también confió completamente en Dios. No sabía cuándo llegaría la inundación, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Con cada golpe de martillo, cada tabla colocada, Noé demostró su fe, mientras construía el arca anticipándose a algo que nunca antes había visto, una lluvia torrencial que cubriría toda la tierra. Además del esfuerzo físico, Noé también enfrentó el desprecio de quienes lo rodeaban. Durante estos años de construcción, muchos probablemente se burlaron de él, pensando que estaba desperdiciando su vida construyendo un barco en tierra firme donde no había señales de lluvia. La gente, que vivía en pecado, no creía que Dios realmente traería el juicio que anunció Noé. Consideraron que su construcción era una tontería. Sin embargo, Noé no se dejó intimidar por estas críticas ni por estas risas. Continuó su trabajo con dedicación, sabiendo que estaba obedeciendo el llamado de Dios y que, en el momento oportuno, el propósito de aquel enorme barco sería revelado. Otro tema importante fue la logística del arca. Ella no solo sería un refugio para su familia, sino también para una pareja de cada especie de animal que Dios enviaría.
Esto significó que Noé necesitaba planificar los recintos para que pudieran albergar animales de todos los tamaños, desde los pequeños, como aves y reptiles, hasta los grandes, como elefantes y leones. Era necesario pensar en cada detalle para garantizar que los animales tuvieran espacio para vivir durante el tiempo que pasarían en el arca, mientras las aguas cubrían la tierra. Además, Noé necesitaba abastecerse de suficiente comida para él, su familia y todos los animales que vivirían en el arca. Necesitaba recolectar grandes cantidades de cereales, frutos secos y otros alimentos que pudieran almacenarse durante largos periodos. Organizar todo esto requirió gran planificación y paciencia, pero Noé se comprometió a seguir todas las instrucciones de Dios sin lugar a dudas. La construcción del arca, por tanto, no fue solo un proyecto de ingeniería, sino un gran acto de fe y perseverancia. Noé no tenía todos los detalles de cómo sería el diluvio ni cuánto tiempo permanecerían en el arca, pero confiaba en que Dios se encargaría de todo. Y esto es lo que guió sus acciones, la certeza de que, por imposible que pareciera, estaba colaborando con un plan divino mucho mayor de lo que podía imaginar. Noé fue un ejemplo de obediencia incondicional. Trabajó durante años en una tarea monumental, sin ver resultados inmediatos ni garantías visibles, pero confiando en que Dios tenía el control. Cada clavo clavado, cada trozo de madera moldeado representaba un paso de fe hacia la salvación. Y cuando el arca finalmente estuvo lista, Noé estaba preparado, junto con su familia, para enfrentar lo que estaba por venir, sabiendo que Dios había provisto todo lo que necesitaban para sobrevivir al diluvio y comenzar un nuevo capítulo para la humanidad. Esta historia nos recuerda que Dios a menudo nos llama a emprender tareas que parecen demasiado grandes o incluso incomprensibles. Pero al igual que Noé, tenemos el desafío de confiar en su sabiduría y obedecer, sabiendo que Él siempre tiene un plan para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Cuando se acercaba el tiempo del gran diluvio, Noé ya había completado la inmensa tarea de construir el arca, exactamente como Dios le había ordenado. La gigantesca vasija, hecha de tablas de ciprés y recubierta de betún, estaba lista. No fue solo una construcción física, sino una expresión tangible de la fe y obediencia de Noé, quien trabajó durante décadas, confiando en la promesa de Dios, incluso sin saber exactamente cuándo vendría el diluvio. Finalmente, Dios volvió a hablarle a Noé, diciéndole que el momento estaba muy cerca. El día del diluvio estaba por llegar. Entonces, Dios le dio a Noé la orden de entrar al arca con su familia. Noé, su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet y las esposas de sus hijos fueron elegidos para comenzar un nuevo capítulo de la humanidad. El grupo era de 8 personas. Serían los únicos supervivientes de la antigua creación, llamados a repoblar la tierra y renovar a la humanidad tras el gran juicio. Pero esta tarea no sería solo para Noé y su familia. Dios también ordenó a Noé que trajera al arca un par de cada especie de animal de la tierra. Así, de grandes a pequeños, comenzaron a aparecer animales de todo tipo, guiados por la mano invisible de Dios. El rugido de los leones, el trote pesado de los elefantes, el batir de alas de los pájaros, todo hizo eco mientras estos animales marchaban hacia el arca. Fue un espectáculo increíble y milagroso. El instinto de supervivencia que guió a cada criatura mostró la mano de Dios sobre toda la creación, velando por cada vida. Noé, junto con sus hijos, prepararon los recintos para los animales. Cada especie tenía su lugar específico, y el arca parecía una gran sinfonía de vida, organizada a la perfección. Imagínese la escena, tigres y cabras viviendo pacíficamente uno al lado del otro, elefantes, ovejas y pájaros, todos esperando el momento en que comenzaría a llover. Fue un milagro silencioso de paz y orden divino en medio del caos inminente que se avecinaba. Con todos los animales a salvo dentro del arca, Noé y su familia también entraron, obedeciendo la orden de Dios. Cada paso que dio Noé mientras subía la rampa del arca con su esposa e hijos fue un acto de fe y confianza. Sabía que estaba a punto de ocurrir una gran destrucción, pero también sabía que dentro de esa arca, Dios estaba ofreciendo protección que ningún otro lugar podía brindar. Entonces sucedió algo profundamente significativo. La puerta del arca se cerró.
No fue Noé quien la cerró, sino Dios mismo. Y el Señor cerró la puerta. Génesis 7:16. Este detalle es impresionante, pues muestra el cuidado y control absoluto de Dios sobre la situación. Al cerrar la puerta, Dios estaba sellando la seguridad de Noé y su familia, protegiéndolos de las aguas furiosas que pronto cubrirían la tierra. Era como si Dios estuviera diciendo, yo tengo el control. Ahora tú estás a salvo conmigo. La puerta cerrada también simboliza algo más profundo. Hasta ese momento, el arca era un signo de misericordia, una oportunidad de salvación. Noé pasó décadas construyendo el arca ante los ojos de la humanidad, siendo un predicador de justicia y advirtiendo del juicio venidero. Pero ahora, con la puerta cerrada por Dios, el tiempo del arrepentimiento había terminado. La salvación estaba dentro del arca y pronto comenzaría el juicio para todos los que quedaran afuera. Cuando se selló la puerta, el sentimiento dentro del arca debe haber sido de expectación, mezclado con una profunda sensación de seguridad. Afuera, el cielo comenzaba a cambiar, tal vez oscureciéndose con densas nubes, señal de que algo grande estaba por suceder. Noé, su familia y sus animales se refugiaban en un lugar donde Dios había prometido protegerlos, y sabían que ahora todo estaba en las manos del Señor. Durante los días siguientes, Noé y su familia oirían el sonido de la lluvia comenzando, primero suavemente y luego aumentando en intensidad. Estaban a salvo, no porque fueran más fuertes o más inteligentes, sino porque habían confiado en el plan de Dios y habían seguido sus instrucciones. Noé no tenía poder para cerrar la puerta o protegerse solo, fue Dios quien cuidó cada detalle, mostrando que la verdadera salvación viene de Él. Entrar al arca fue un acto de obediencia y fe, pero la protección que ofrecía era un regalo de Dios. Noé y su familia confiaron en que a pesar del devastador diluvio que vendría, el Señor estaba con ellos. El arca, que construyeron con sus propias manos por orden de Dios, se convirtió en el símbolo de la salvación divina en medio del caos del juicio. Esta parte de la historia nos recuerda que en tiempos de gran prueba, la verdadera seguridad solo se puede encontrar en Dios. Así como Noé y su familia entraron al arca para ser salvos, Dios nos invita a entrar en su protección, confiar en sus planes y descansar sabiendo que Él cuida de nosotros, incluso cuando el mundo que nos rodea parece desmoronarse. Dios es fiel y protege a quienes confían en Él, tal como lo hizo con Noé y su familia aquel día cuando el diluvio estaba por comenzar. Por fin ha llegado el momento tan anunciado. Ha comenzado el diluvio, el juicio de Dios sobre la tierra. Tan pronto como Dios selló la puerta del arca, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Al principio pudo parecer una lluvia normal, pero rápidamente se intensificó. El cielo se llenó de nubes pesadas y oscuras, el viento sopló fuerte y las aguas comenzaron a caer con una violencia nunca antes vista. La lluvia no paró. Durante 40 días y 40 noches continuó sin cesar, derramándose sobre la tierra en un torrente ininterrumpido. Las aguas subieron rápidamente, cubriendo campos, pueblos y montañas. Lo que antes eran bosques y colinas ahora estaban completamente sumergidos. Todos los ríos se desbordaron, los manantiales brotaron aún más agua y pronto el mundo entero quedó bajo el agua. La Biblia nos dice que las aguas prevalecieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo del cielo fueron cubiertos. Mientras caía la lluvia, las personas que habían ignorado las advertencias de Noé se dieron cuenta, demasiado tarde, de lo que estaba sucediendo. El terror se extendió mientras buscaban refugio en las zonas más altas, tratando de escapar de la furia de las aguas. Sin embargo, no había ningún lugar seguro. Esas aguas no fueron solo una tormenta pasajera, fue el juicio divino el que cubrió toda la tierra. La vida fuera del arca, tanto humana como animal, quedó completamente destruida. La inundación no escatimó nada. Todo lo que respiraba y vivía fuera del arca fue arrastrado por las aguas. Noé, su familia y los animales estaban a salvo dentro del arca, protegidos por la mano de Dios. Cuando las aguas subieron, el arca se levantó y comenzó a flotar. El arca no tenía velas, remos ni timón, ella fue completamente guiada por Dios. La seguridad de Noé y su familia no dependía de sus habilidades o fuerza, sino únicamente de la protección divina.
El arca fue sostenida por las aguas y llevada por las corrientes, sin destino aparente, pero bajo la constante supervisión de Dios. Durante estos 40 días y 40 noches, Noé y su familia debieron haber escuchado el sonido incesante de una fuerte lluvia golpeando contra el arca y el rugido de las aguas circundantes. Dentro del arca reinaba el orden y la paz, mientras que fuera reinaba el caos. Los animales, que normalmente vivirían de forma salvaje y agitada, estaban tranquilos, como bajo la protección y el cuidado de Dios. Noé y sus hijos debieron haber pasado gran parte de su tiempo cuidando a los animales y orando, confiando en que Dios los guiaría a un lugar seguro. No sabían cuánto tiempo permanecerían en el arca, pero sabían que estaban en el lugar donde Dios los quería. Después de 40 días y 40 noches de lluvia ininterrumpida, la inundación alcanzó su punto máximo. La tierra quedó completamente cubierta de agua. Las montañas más altas, que alguna vez fueron hitos imponentes en el horizonte, ahora estaban sumergidas, escondidas bajo las aguas profundas. No había nada más que una interminable extensión de agua por todos lados. La visión era la de un mundo renovado, limpio de las marcas de la violencia y la corrupción, pero al mismo tiempo, vacío, a la espera del nuevo comienzo que Dios había planeado. Aunque la lluvia había cesado, el terreno permaneció sumergido durante un largo periodo. La Biblia nos dice que las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días, Génesis 7:24. Esto significa que incluso después de que cesaron las lluvias, las aguas no retrocedieron inmediatamente. Durante 5 meses completos, el arca continuó flotando sobre un mundo cubierto por las aguas del diluvio. Para Noé y su familia, este fue un tiempo de espera y paciencia, un tiempo de confianza total en el plan de Dios, sin saber cuándo las aguas comenzarían a retroceder. Durante estos 150 días, Noé y su familia atravesaron un periodo de transición. Estaban entre el viejo mundo destruido por el diluvio y el nuevo mundo que surgiría después de que las aguas se secaran. Dentro del arca la vida continuaba de manera organizada. Noé cuidó a los animales y supervisó a su familia, manteniendo la esperanza de que el diluvio fuera solo temporal y que Dios, en el momento adecuado, haría que las aguas bajaran. Estos días en el arca también fueron una lección de perseverancia. Dios había prometido salvar a Noé y su familia, y ellos sabían que estaban a salvo, pero aún tenían que esperar pacientemente el siguiente paso en el plan de Dios. Así como construir el arca requirió años de paciencia y obediencia, ahora esperar a que las aguas retrocedieran también requirió fe y confianza en los tiempos de Dios. Los 150 días que la tierra permaneció bajo el agua muestran cómo Dios opera según su propio tiempo y propósito. El mundo necesitaba este periodo de purificación, y Noé y su familia necesitaban este tiempo de espera para aprender a depender completamente de Dios. La inundación fue más que una simple catástrofe, fue el comienzo de toda la creación, y Noé y su familia fueron una parte esencial del nuevo plan de Dios. Cuando miramos esta parte de la historia, vemos la grandeza de Dios en acción, un Dios que juzga con justicia, pero que también proporciona misericordia y salvación a quienes lo siguen fielmente. Las aguas del diluvio, aunque destructivas, abrieron el camino para un nuevo comienzo, y Noé, con su familia, estuvo en el centro de ese plan, protegido y guiado por la poderosa mano de Dios. El diluvio nos recuerda que incluso en tiempos de mayor caos y destrucción, Dios siempre tiene un propósito y un plan, y aquellos que confían en Él encontrarán seguridad, incluso en medio de las tormentas más feroces. Después de 150 días flotando en el agua, el arca de Noé finalmente comenzó a sentir las primeras señales de que el diluvio estaba llegando a su fin. Las aguas que antes cubrían todo el territorio comenzaron a retroceder lentamente. Dios, en su infinita sabiduría y control, estaba ordenando a la creación que se reorganizara. Se cerraron las fuentes del abismo, se cerraron las ventanas de los cielos y el proceso de renovación estaba en marcha. Después de un tiempo, el arca, que había sido un refugio seguro para Noé, su familia y todos los animales, finalmente encontró un lugar para descansar. El arca descansaba sobre el monte Ararat, una gran cadena montañosa que ahora se encuentra en la región de Turquía.
El inmenso barco que había sido levantado por las aguas durante la inundación yacía ahora inmóvil sobre un vasto océano, pero finalmente en tierra firme. Aunque las cimas de las montañas estaban expuestas, Noé sabía que las aguas aún cubrían grandes áreas de la tierra y necesitaba esperar un poco más. Incluso con el arca en reposo, Noé y su familia no salieron inmediatamente. Continuaron confiando en el tiempo de Dios, sabiendo que, así como la llegada de las aguas, su fin también seguiría un proceso divino. La paciencia de Noé, que había soportado largos años construyendo el arca y luego meses flotando en el agua, siguió siendo un elemento central. No tenía prisa, sabía que necesitaba esperar la señal clara de Dios de que la tierra estaba lista para comenzar de nuevo. Entonces Noé tuvo una idea, decidió enviar un cuervo para comprobar si las aguas habían bajado lo suficiente. El cuervo, un ave de gran resistencia, voló un rato, pero acabó regresando. La tierra aún no estaba seca, y el cuervo, que no encontró dónde posarse, siguió yendo y viniendo del arca. Noé entendió que las aguas aún cubrían gran parte de la tierra y que la espera debía continuar. Después de unos días más, Noé envió otro pájaro, esta vez una paloma. A diferencia del cuervo, la paloma no era tan resistente y su naturaleza delicada la hacía más adecuada para encontrar señales de vida. Ella voló por un tiempo, pero, como el cuervo, también regresó sin encontrar un lugar donde aterrizar. El corazón de Noé debió sentir una mezcla de paciencia y expectación, pues sabía que aún no era el momento de abandonar el arca. 7 días después, Noé, nuevamente lleno de fe y esperanza, envió la paloma por segunda vez. Esperaba ansiosamente alguna señal de que las aguas retrocedían y la tierra volvía a subir. Esta vez, la paloma regresó con algo muy especial en su pico, una nueva hoja de olivo. La hojita era más que un simple trozo de vegetación, era un símbolo poderoso y claro de que la vida estaba renaciendo. Las aguas finalmente estaban retrocediendo y los árboles comenzaban a aparecer nuevamente, lo que indicaba que el fin de la inundación estaba cerca. Imagínese el alivio y la alegría de Noé cuando vio esa hoja. Esta fue una señal directa de Dios de que el juicio había terminado y que la renovación de la tierra estaba en marcha. El olivo, árbol conocido por su resistencia y capacidad de brotar incluso después de largos periodos de adversidad, era símbolo de paz y esperanza. El mensaje era claro, Dios había cumplido su promesa. El diluvio estaba terminando y la vida volvería a florecer. La paciencia de Noé durante todo este proceso es admirable. No salió corriendo del arca a la primera señal de tierra firme. En cambio, continuó esperando y confiando en el tiempo de Dios, enviando la paloma una vez más. Después de 7 días más, Noé envió la paloma por tercera vez, y esta vez no regresó. Esto significaba que la paloma había encontrado un lugar para aterrizar y que las aguas, de hecho, habían retrocedido lo suficiente como para que la vida se estableciera nuevamente en la tierra. Al darse cuenta de que la paloma no regresaba, Noé supo que la tierra estaba lista para recibirlos. El juicio había terminado y la misericordia de Dios había prevalecido. Dios había cumplido su promesa de proteger a Noé, su familia y los animales, y ahora era el momento de un nuevo comienzo. Este momento, lleno de espera y paciencia, finalmente trajo la certeza de que lo peor había pasado y que la creación estaba a punto de renovarse. Los meses de encierro en el arca, a pesar de ser una prueba de fe, fueron también un periodo de preparación. Noé y su familia habían vivido con animales todo este tiempo, y Dios estaba moldeando sus corazones para ser los pioneros de una nueva era en la tierra. Cada etapa de la espera dentro del arca estuvo marcada por la paciencia y la obediencia, y la señal de la hoja de olivo mostraba que Dios no solo los había protegido, sino que también los había preparado para el nuevo comienzo. El fin de las aguas trajo no solo la promesa de tierra seca, sino también la confirmación de que Dios, en su infinita misericordia, estaba listo para restaurar la vida en la tierra. Noé, al ver la hoja de olivo, debió sentir un profundo alivio y gratitud, sabiendo que el Dios que juzga es también el Dios que restaura, y que un nuevo capítulo de la humanidad estaba por comenzar. La hoja de olivo, en ese momento, representó una renovación de esperanza.
Dios había purificado la tierra y ahora ofrecía a la humanidad una segunda oportunidad. Para Noé, su familia y los animales, fue el comienzo de una nueva era, una oportunidad de empezar de nuevo bajo la guía y protección del Creador. Después de meses de espera, finalmente llegó el momento tan esperado. Dios habló nuevamente con Noé y le ordenó a él, a su familia y a todos los animales que abandonaran el arca. Imagínese el alivio y la alegría que debieron sentir Noé y su familia al escuchar estas palabras. Habían pasado casi un año dentro del arca, confinados en un espacio limitado, mientras fuera el mundo estaba sumergido y luego renovado. Ahora, cumplido el juicio y seca la tierra, Dios, en su infinita misericordia, los llamó a empezar de nuevo. Sal del arca, le dijo Dios a Noé, tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. El orden de Dios era claro, era hora de comenzar una nueva vida, una nueva creación. La tierra fue limpiada y ahora era el momento de comenzar a reconstruir a partir de lo que Dios había preservado. Noé y su familia serían los pioneros de una nueva era, teniendo la responsabilidad de repoblar la tierra y mantener la alianza con Dios. Imagine la escena: Noé, su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet y sus esposas descendiendo del arca, pisando tierra firme por primera vez en muchos meses. La tierra, ahora seca y fértil, representó un nuevo comienzo. Noé y su familia respiraron aire fresco y vieron la inmensidad de un mundo que había sido renovado por las aguas del diluvio. Debieron sentir una mezcla de alivio, reverencia y gratitud al abandonar aquel enorme barco que durante tanto tiempo había sido el refugio de sus vidas. No solo se pidió a la familia de Noé que se fuera, sino que también se liberaron todos los animales que habían estado alojados en el arca. Se abrió la puerta y las criaturas, grandes y pequeñas, feroces y dóciles, comenzaron a salir y extenderse por la tierra. La naturaleza estaba lista para florecer nuevamente. Leones, elefantes, pájaros, ciervos, insectos y criaturas de todo tipo corrieron hacia la libertad, listos para habitar y llenar el nuevo mundo. Lo que antes era solo un gran refugio ahora se convirtió en el punto de partida de un ecosistema renovado. La primera acción de Noé al salir del arca no fue explorar el nuevo entorno ni organizar su vida práctica. Lo primero que hizo fue construir un altar al Señor. Noé, reconociendo la grandeza de Dios y su misericordia, sintió el deseo de expresar su gratitud de manera profunda y reverente. Sabía que solo estaban vivos gracias al cuidado y la promesa de Dios. Entonces, en un acto de adoración sincera, Noé reunió algunos de los animales limpios que había traído consigo y ofreció sacrificios en el altar. Este altar de Noé no era solo un símbolo de gratitud, fue un testimonio de su fe y devoción. El sacrificio que ofreció fue un reconocimiento de que Dios lo había protegido a él y a su familia, los había guiado con seguridad a través del diluvio y ahora les estaba dando una nueva oportunidad en la vida. Al ofrecer estos sacrificios, Noé estaba reafirmando su pacto con el Señor y reconociendo que todo lo que tenían, desde la protección hasta la promesa de un futuro, venía directamente de las manos de Dios. El agradable aroma de los sacrificios subió al cielo, y la Biblia nos dice que Dios se agradó del gesto de Noé, y olió Jehová el suave olor. Génesis 8:21. El sacrificio de Noé tocó el corazón de Dios y, en ese momento, el Señor hizo una promesa eterna. Dios prometió que nunca más destruiría la tierra a causa del pecado del hombre, aunque sabía que la naturaleza humana es inclinada al mal desde la juventud. Esta promesa, que se conocería como el Pacto de Noé, trajo esperanza a toda la humanidad futura. Dios declaró que a partir de ese momento, mientras dure la tierra, habría ciclos continuos de siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Era una señal de que el mundo había sido restaurado y se mantendría el orden natural que Dios había establecido al principio de la creación. Este pacto entre Dios y Noé fue un hito importante en la historia de la humanidad. Nos muestra que, incluso ante un juicio severo, Dios es misericordioso y fiel. Él reconoce la debilidad humana, pero continúa ofreciéndonos oportunidades para empezar de nuevo y vivir según su voluntad. Noé, en su obediencia y fe, fue elegido como intermediario de esta nueva alianza,
y el altar que construyó fue el punto de partida de una relación renovada entre Dios y la humanidad. Noé y su familia, al salir del arca, no solo repoblarían la tierra física, sino también espiritualmente, como portadores del pacto de Dios. La vida que ahora comenzaron en la tierra renovada fue una vida de gratitud y dependencia de Dios, y esto fue sellado mediante el sacrificio en el altar. Este gesto de adoración fue una forma de afirmar que, incluso con un nuevo comienzo, la presencia de Dios sería esencial en cada paso que darían de ahora en adelante. Por lo tanto, la salida del arca no fue solo el fin del diluvio, fue el comienzo de un nuevo capítulo para la humanidad y toda la creación. La salida del arca nos recuerda que, después de periodos de prueba, hay un nuevo comienzo preparado por Dios. Noé y su familia salieron del arca con la responsabilidad de cultivar la tierra, comenzar de nuevo la vida y honrar el pacto que Dios había establecido. El sacrificio de gratitud ofrecido en el altar simboliza lo que debe ser la base de todo nuevo camino, la confianza y la adoración en el Dios que guía, protege y renueva todas las cosas. La historia del diluvio es un poderoso recordatorio para nosotros hoy. Habla de justicia, pero también de misericordia y de un nuevo comienzo. Dios miró un mundo tomado por la corrupción y vio en Noé a alguien justo, alguien que eligió vivir de manera diferente. Y así, a través de la fe y la obediencia de Noé, se le dio una nueva oportunidad a la humanidad. En estos días, a menudo sentimos que el mundo enfrenta tiempos oscuros, llenos de incertidumbre y desafíos. La historia de Noé nos inspira a mantener nuestra integridad, escuchar a Dios y confiar en su plan, incluso cuando no entendemos completamente el camino que tenemos por delante. Así como el arco iris fue la señal de la promesa de Dios, estamos invitados a recordar que Él sigue presente y nos ofrece una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Que vivamos con fe, manteniendo nuestro corazón enfocado en Dios y renovando diariamente nuestra alianza con Él, sabiendo que, incluso en tiempos de dificultad, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. Deja tu opinión sobre el vídeo en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Deja tu me gusta y comparte, para que este vídeo llegue a más personas. Juntos, podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.